Debería haber sido solo un día común y corriente, sin nada que destacara. Después de muchos años de soledad en una casa demasiado grande para mí, el silencio y la rutina se convirtieron en una parte de mi ser. A la edad de 62 años, cuando mis hijos ya estaban lejos, mi rutina se limitaba a realizar pequeñas labores y mejoras en una casa que recordaba tiempos pasados emocionantes, aunque ahora solo quedaba un eco de lo que solía ser un hogar lleno de actividad. En esa cuarta ocasión, la filtración en el fregadero de la cocina despertó un sentimiento que intentaba no prestar atención, pero resultó inevitable. Contactar a un experto solo sirvió como excusa para enfrentar una cuestión más profunda que se ocultaba bajo la superficie. Simplemente eso. Así era al menos la apariencia que mostraba. Al entrar por la puerta, aguardaba ver a un hombre con señales de haber vivido mucho, cuyas herramientas narraran historias. Roberto, embargo, me topé con alguien que cuestionaba todas mis previsiones. Daniela, un chico de 25 años, mostraba un semblante alegre que disimulaba sus dudas internas y una presencia enérgica que, aunque llamativa, llevaba consigo una carga implícita de lo no expresado. Llevaba puesta una camiseta sencilla, sin embargo, había una variedad de matices que atraparon de inmediato mi atención. Durante un instante fugaz, experimenté una sensación cálida en mi pecho, similar a un recuerdo lejano de épocas anteriores. «Saludos, doña María, ¿qué tal la tarde?» «Mi nombre es Daniela». Expresó que iba a investigar el asunto del fregadero con una voz llena de seriedad que era imposible pasar por alto. Miguel se mostraba formal, sus palabras tenían una delicadeza que parecía interrumpir el silencio cotidiano de la casa. Experimenté una sutil coloración en mis mejillas, quizás a causa del clima cálido o por la evocación de momentos anteriores. Realicé diversas acciones para esconderme, abriendo la puerta para permitirle entrar y mostrándole la cocina. Daniela se entregó por completo a su labor, arrodillado junto al fregadero, con la mirada fija en el intoxicado con cannabis, como si cada acción pudiera cambiar algo que ya se consideraba irremediable. Mientras tanto, yo seguía en ese lugar, camuflado entre documentos sobre la mesa, mientras mis ojos se sumergían en los movimientos determinados de sus manos y en la fuerza de su mirada. Se experimentaba una extraña sensación. Desde hace tiempo no he encontrado a nadie que irrumpa en mi hogar con una energía tan distinta, despertando en mí una curiosidad inesperada. En un breve momento, Daniela alzó la mirada y me descubrió mirándolo fijamente. La fugaz expresión en su cara desapareció rápidamente, aunque un leve rubor se mantuvo en sus mejillas. ¿Podrías echar un vistazo por aquí? Da la impresión de que el problema es sencillo, como si fuera solo una parte que se ha desprendido. Expresó sus palabras con la intención de disipar la tensión que lo rodeaba. Muestra una sonrisa al notar cómo él hacía un esfuerzo evidente por evitar encontrarse con mi mirada durante un lapso que resultaba prolongado. La atmósfera en la cocina era delicada, pero se percibía una emoción innombrable palpitar en el ambiente. Mientras Daniela terminaba de arreglarlo, mi mente divagaba, preguntándose sobre el origen de esa sensación y su verdadero significado. ¿Hay alguien que tenga conocimiento al respecto? Solamente contrastaba mi típica soledad con la vitalidad desbordante de una persona tan joven. Quizá existiera algo más profundo, algo que me resultaba imposible afrontar, ni siquiera en mi interior. Tras la conservación de la pieza por parte de Daniela, la cocina lucía como si hubiera recuperado su esencia ancestral. Roberto, embargo, en el ambiente flotaba algo que resultaba imposible pasar por alto. En silencio, llevando consigo una nueva carga, como si hubiera algo no expresado suspendido en el ambiente. Al levantarse, secó sus manos con un paño y ordenó sus herramientas, mostrando un gesto que denotaba una carga interna. La acción era sencilla, pero en ese momento, percibí que mi hogar tenía una energía renovada que no experimentaba desde hacía tiempo. Experimenté una fuerte sensación de calor en mi pecho, como si su mera existencia hubiera despertado algo en mí que permanecía dormido. Pronto, doña Ana, todo estará solucionado. La habitación se encontraba desocupada, y era consciente de que tendría que haber estado más atento. Tomé una decisión rápida, sin embargo, sigo sintiendo la carga de la negligencia. Al apartar la mirada, mencionó esas palabras como si estuviera al tanto de una información confidencial que no debía revelarse. Mostré mi agradecimiento con una sonrisa, tratando de disimular la ligera vibración en mis manos al sacar la cartera para abonar el servicio. Al recibir el dinero, nuestras manos coincidieron brevemente, y ese efímero contacto encendió algo en mi interior, provocando que retrocediera levemente, como si intuyera que era un instante que no debería haber ocurrido. En caso de que requieras algo,
no dudes en contactarme. Al alejarse, expresó esas palabras como si tuviera la intención de abandonar algo en el pasado. Lo acompañé hasta ese lugar resistiendo la tentación de prolongar la charla, incluso por un motivo insignificante. Al salir él, la tranquilidad de la casa me rodeó como una manta gruesa, revelando una carga que desconocía que llevaba. Roberto Emargo, en este momento, su actitud parecía ser distinta. Se trataba de algo más hondo, un reflejo de emociones no expresadas. Se presentaba como un vacío, un sitio que previamente había pasado desapercibido para mí. El resto de la tarde transcurrió lentamente mientras mi mente no dejaba de volver a la cena que tuve con Daniela en la cocina. A pesar de no ser exactamente como yo, su vitalidad contagiosa y lo distinto que era comparado con mi rutina apacible eran evidentes. Esa emoción tan profunda me llevaba a cuestionarme el motivo por el cual la vida latía con tanta fuerza en su presencia. A la mañana siguiente, mientras disfrutaba de mi café matutino, mis ojos se posaron en la piña cercana, evocando una amalgama de memorias y una leve melancolía. Un pequeño aspecto, que antes pasaba desapercibido, ahora resonaba con una carga inesperada. La presentación musical parecía llevar consigo una carga que trascendía la mera resolución de un problema. Existía un susurro sobre la posibilidad de que mi vida hubiera tomado otro rumbo, una chispa que permití que se extinguiera. Después de 7 días, por fin sonó el teléfono. Miguel, el número me resultaba desconocido, decidí contestar de inmediato, como si tuviera la certeza de que era importante. Dona María, es Daniela. Hola. Me preguntaba cómo había salido el concierto de la Pía, pero ahora me cuestiono si realmente era relevante preocuparme tanto por ello. Al comunicarse por teléfono, su tono transmitía calma, a pesar de la inquietud que experimentaba en su interior, similar a la sensación de la primera vez que se vieron en persona. Roberto Emargo, en ese lugar se percibía una indecisión que iba más allá de la simple formalidad. Mi corazón se calmó, como si tuviera conciencia de que no era conveniente. Claro que sí. Qué bonito quedó. Realmente valoro eso. Contesté, esforzándome por ocultar la ansiedad que me invadía. Antes de que él pudiera desvincularse, me encontré elaborando una explicación. Realmente, después de lo que mencionó, hay algo en el baño que quizás podría revisar. Se trataba de un sueño. Todo lucía tan verídico. Roberto Emargo no podía pasar por alto la oportunidad de volver a cruzarse con él. Después de una breve pausa, dudó por un instante antes de lograr expresarse. El peso de la incertidumbre oprimía su pecho hasta que finalmente pudo articular sus pensamientos. Si me lo permiten, puedo ir allí por la tarde. Acepté la llamada, soltando el teléfono y con las manos temblando ligeramente. En mi interior había una percepción de que ese encuentro iba más allá de simples momentos y eventos. Al día siguiente de nuestro primer encuentro fortuito, se percibía en la casa una atmósfera cargada de algo imposible de pasar por alto. Experimentaba una sensación de desorientación, como si se hubiera descubierto un misterio y circunstancia que rebasó a cada uno de nosotros. A la hora acordada, Daniela llegó con la promesa de arreglar la llave del baño. Roberto Emargo, en el ambiente se percibía algo que aumentaba la intensidad de ese instante más allá de lo previsto. Su apariencia era diferente, mostraba más calma, como si cada movimiento y cada palabra tuvieran una importancia que no podía pasarse por alto. Mientras él se enfocaba en sus labores, yo me quedaba en el pasillo, sumida en un mar de dudas. Y parte de mí ansiaba bajar por las escaleras y comportarme como si todo siguiera igual. Y parte de mí se mantenía intrigada, observando con atención cada uno de sus sutiles movimientos. En su presencia, algo perturbaba la tranquilidad del hogar, una percepción indescriptible que me provocaba un nudo en el pecho. ¿Te encuentras bien?, inquirí con una voz temblorosa, sorprendido por la carga que llevaba en ese momento. Daniela me observó detenidamente, sus ojos se encontraron con los míos en un instante que parecía interminable, antes de apartar la mirada y contestar. Todo está en orden, doña María, solo faltan algunos detalles. Noté que él evitaba hacer contacto visual, como si lo que habíamos experimentado todavía estuviera latente, creando una tensión entre nosotros. Esa tensión, a la vez inquietante y atractiva, creaba un vínculo entre nosotros, algo que dudaba en anhelar o en dejarme experimentar. Me acerqué un poco más, con los brazos cruzados, tratando de esconder el torbellino de emociones que crecía en mi interior. Daniela, empecé a seleccionar las palabras con sumo cuidado. Respecto al día anterior, me entristece si te incomodé de alguna manera.
No me lo esperaba tampoco. Detuvo el giro del intoxicado con cannabis y exhaló. Con pesar antes de dirigirme la mirada, sus ojos reflejando una carga imposible de pasar por alto. La expresión de esa persona me dejó sin habla, mostraba una mezcla de preocupación y vulnerabilidad. Mi único deseo era que la señora no se formara una impresión errónea de mí. Con un susurro, su voz era delicada pero llena de fuerza. Cometimos un error que ahora nos atormenta en el alma. Miguel lo percibí, una parte de mí intuía que había algo más profundo involucrado. Había una energía, un límite delicado que rebasamos sin siquiera buscarlo. Traté de apartar esos pensamientos, pero persistían en permanecer, como una melodía resonando en mi corazón, imposible de acallar. Tras ese momento en el baño, las relaciones con Daniela adquirieron una intensidad que resultaba difícil de comprender. Cada vez que él llegaba a mi hogar, organizaba conciertos íntimos, eventos que parecían predecibles. Sin embargo, yo siempre solicitaba su colaboración con prisa, como si cada encuentro fuera un instante valioso y secreto. La presencia de esa persona me brindaba una sensación reconfortante que no sabía que anhelaba, pero al mismo tiempo generaba en mí una inquietud que me hacía dudar. Parecía que él traía luz a las partes sombrías de mi día a día, despertando emociones que preferiría mantener en letargo. En una tarde que parecía detenida en el tiempo, él llegó, llevando consigo la promesa de solucionar un pequeño problema en el fregadero de la cocina. Decidí hacer café, una acción poco común cuando tengo invitados. Sin embargo, en esta ocasión sentí la urgencia de tener algo disponible para compartir. Al entrar, la tímida sonrisa de Daniela me impactó como un recuerdo lejano, para luego enfocarse en sus labores. Mientras me hacía la distraída en el balcón, el sonido de las herramientas rompía el silencio de la casa, pero no podía evitar fijarme en cada uno de sus movimientos. Después de concluir mi café, me acerqué poco a poco, contemplando a la persona que estaba sentada en el suelo, con la cabeza agachada sobre las rodillas. ¿Todo en orden?, inquirí, mi voz temblando ligeramente, denotando un atisbo de angustia. Despertó poco a poco, secando sus manos con una tela, y me miró de una manera que parecía traspasar todas las defensas que yo trataba de mantener. «Casi está listo, doña María», contestó, aunque la forma en que me observaba transmitía una carga que insinuaba secretos no revelados. Recosté en el balcón, con los brazos cruzados, tratando de aparentar tranquilidad, aunque el silencio que se formó era pesado, lleno de palabras no expresadas. Al final, me decidí a terminar la relación, sin tener claro el verdadero impacto que tendría en mi vida. Siento que algo en tu presencia provoca en mí la sensación de que todo ha sido transformado. ¿Te encuentras bien?, preguntó con una leve sonrisa, inclinando la cabeza como si intuyera que ese instante no tendría cabida. Me encuentro bien, simplemente meditando sobre ciertos recuerdos. En ocasiones, resulta reconfortante expresar los pensamientos en voz baja, con un toque de valentía y un toque de reserva. Mostró indecisión, apartando la mirada, aunque se mantuvo decidido, lo cual me animó a continuar. «Daniela». Yo no encuentro las palabras adecuadas para expresarlo. Realmente experimento emociones inapropiadas en este momento. Cualquier palabra no expresada parece cargar un peso en mi corazón. En este momento, me siento abrumado por la difícil decisión que debo tomar. Sepa que me encuentro presente, a pesar de que esto genere una carga en el alma. Tomó una profunda bocanada de aire, como si estuviera sopesando cada una de mis palabras, pero solo musitó algo incomprensible antes de volver a sus quehaceres. Su personalidad me resultaba sumamente atractiva, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que me resultaba enigmática. En ese momento, experimenté la sensación de que nos adentrábamos en un sendero peligroso, aunque la incertidumbre de retroceder me invadía. Esa semana, las apariciones de Daniela se convirtieron en una costumbre sorpresiva. Las pequeñas reparaciones en el hogar eran el motivo perfecto para su llegada, y percibía que había algo más significativo detrás de todo aquello. En ese lugar había algo especial, algo que iba más allá de objetos y rutinas, algo que preferíamos no mencionar, pero que se fortalecía entre nosotros cada vez que nos encontrábamos. En una soleada tarde, Daniela llegó para arreglar el cerrojo de la ventana de la sala, trayendo consigo una sensación de algo que habría debido permanecer sin cambios. Recibí el regalo con una sonrisa tenue, menos intensa de lo esperado, y él me contestó con una mirada que parecía revelar los misterios más profundos de mi ser. Continuó rumbo al trabajo, sin embargo, la ausencia de palabras entre nosotros resultaba insoportable. La habitación, que solía ser un lugar de calma absoluta, ahora vibraba con una energía casi tangible.
Mientras él manipulaba el cerrojo, yo lo observaba desde la distancia, fingiendo ocuparme de ordenar libros en la mesa, sintiendo un anhelo reprimido y una carga en el pecho. Su manera de desplazarse y la atención meticulosa que ponía en cada aspecto despertaban en mí una profunda inquietud. Finalmente, sucumbí a la tentación. Hiroto, das la impresión de estar distante, Daniela. Hiroto estuvo ahí, aunque no quisiera reconocerlo. ¿Quizás se trata de una información confidencial que es mejor mantener en secreto? Interrogué con la intención de conservar la suavidad en mi tono de voz. Mostró dudas, enderezándose y frotándose las manos en los bolsillos, como si intentara extinguir algo imposible de olvidar. Hiroto estuvo presente en mi interior. Hiroto, me esforcé por realizar cada tarea de manera impecable. ¿Comprendes la idea? Miguel sea por un breve momento. La sinceridad de su tono provocó una sonrisa espontánea en mi rostro. En la actualidad, resulta complicado hallar a alguien con esas características. Mientras me cruzaba de brazos, susurré en voz baja. La mayoría parece estar en busca de una salida, como si desearan huir de algo que les oprime el alma. Inclinó los hombros, aunque en sus labios se dibujaba una sonrisa tímida que parecía guardar un misterio. Resulta reconfortante saber que, de cierta manera, logré marcar un cambio. Miguel, eso causó un peso en el pecho. El silencio volvió, aunque esta vez le invadía una sensación peculiar de calidez. Estuve ahí, apoyada en la estantería, presenciando cómo terminaba algo que no me correspondía. Y amalgama de emociones me invadía. Al concluir todo, Daniela se giró hacia mí, sosteniendo la herramienta recién calibrada. Susurré que todo marchaba correctamente en ese momento. Roberto, embargo, la forma en que me observaba transmitía una sensación de tener un mensaje secreto. Daniela, te agradezco. Tan solo deseaba que las circunstancias fueran distintas. Le expresé lo impresionante que era en su labor, sintiendo un nudo en el pecho. Roberto, embargo, las palabras que expresé llevaban consigo un peso que jamás deseé poner sobre ti. Antes de disponerse a marcharse, apartó la mirada brevemente, como si estuviera inmerso en un conflicto interno. Luego, tomó sus utensilios y se preparó para partir. Él mencionó que si requería algo adicional, solo debía contactarlo, con un tono que transmitía una insinuación velada, como si anhelara compartir algo que le resultaba difícil expresar. De acuerdo. Optaré por mantener las cosas tal y como están. Me gusta coquetear. Contesté con una sonrisa que ocultaba la tormenta de sentimientos que se agolpaba dentro de mí. Al irse, su ausencia llenó la habitación con un silencio abrumador, como si una parte de mi ser se hubiera quedado atrás. Tenía la certeza de que algo se transformaba, aunque no lograba comprenderlo del todo. En mi interior, surgía una incertidumbre que me atormentaba, una indecisión que me impulsaba a seguir adelante, a pesar de ser consciente de que no era lo correcto. En los días posteriores, una tensión evidente dominó el ambiente, un juego silencioso en el que ninguno quería ser el primero en ceder. Hiroto, aparecía Daniela, trayendo consigo una explicación que parecía razonable. Y llave que no dejaba de gotear, un estante a punto de ceder y la propuesta de renovar una pared de la sala, como si con ello se pudiera borrar lo que ya pasó. Notaba que detrás de esas disculpas había algo más significativo, y cada instante compartido solo hacía que esa sensación se hiciera más fuerte. Esa mañana del sábado, Daniela apareció antes de amanecer, llevando consigo botes de pintura y brochas, un fardo que parecía tener un valor más allá de lo meramente físico. ¿Estás lista para darle un cambio total a este lugar? Con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba, hizo la pregunta mientras sostenía los materiales con cuidado en una mano, como si cada movimiento recordara lo inalcanzable de ciertas cosas. Entre risas, trataba de ocultar la creciente sensación de nervios que me invadía. Miguel, es evidente, quizás no sea conveniente. Comencemos. Juntos damos pinceladas en la pared, cada uno en un extremo, como si existiera un misterio entre nosotros. El diálogo inició de manera suave, como un murmullo entre recuerdos, mezclando risas y confidencias que evocaban épocas pasadas. No obstante, conforme transcurrían los días, las palabras empezaron a escasear y un silencio denso se apoderó del ambiente, lleno de todo lo que quedó sin expresar. Mientras pintaba la pared, percibí la mirada de Daniela sobre mí, una presencia inesperada. Al encontrarse nuestras miradas, él apartó la suya de inmediato, aunque la fuerza de ese momento se diluyó entre los dos. Presentas marcas de tinta en tu cara.
Y risa escapó de sus labios mientras señalaba hacia mi mejilla, provocando una sensación de incomodidad en mi interior. Claro que sí, tienes toda la razón. Claro, tú tampoco precisamente encarnas la perfección. Desafié su autoridad al arrojar tinta hacia él con el pincel, como un gesto desafiante. Su risa resonó fuerte, disminuyendo momentáneamente la tensión. Roberto Emargo, percibí que ese juego era simplemente una fachada de lo que verdaderamente ocurría entre nosotros. Tras finalizar la labor de pintura, Daniela se dejó caer en el suelo, apoyándose en la pared que acababa de ser pintada, y yo me uní a él, sentándome a su lado. El fuerte olor de la tinta impregnaba el aire, mientras que el silencio reinaba en cada rincón, como un misterio sin descubrir. Claro que tienes conocimiento de eso. Inició con un tono de voz delicado. Siento que hay una barrera invisible entre nosotros que me impide avanzar con seguridad. Me enfrenté a él, con el corazón latiendo rápido, pero no pude expresar lo que quería. Había mucho por expresar, sin embargo, las palabras escapaban, como si tuvieran conciencia de que no les correspondía estar presentes. Roberto prestar atención a la falta de contestación, Daniela continuó adelante. A pesar de saber que no es lo correcto, resulta inevitable no prestar atención a mis emociones. La honestidad de su tono me desarmó por completo, dejándome sin palabras y con la mirada fija en él por un breve momento. Hola, Daniela. A pesar de mis esfuerzos, la voz se desvaneció antes de hacerse presente. ¿Cuál sería la manera de comunicar eso? ¿Podría ser que él también llevaba esa carga emocional consigo? Al tener la certeza de que aquello no era verídico, aunque me resultaba irresistible, antes de que pudiera continuar hablando, él se puso de pie, recogiendo sus pertenencias, como si intentara huir de algo que no podía ser mencionado. Él sugirió que sería conveniente que fuera yo, con una expresión triste en el rostro y apartando la mirada de mí. No pude soportarlo, sin embargo, al salir por la puerta, una parte de mí se sintió extraviada, como si hubiera dejado algo fundamental atrás. En la habitación recién pintada, me quedé sola, apoyada en la pared, sumergida en recuerdos que no debían estar presentes. Algo estaba experimentando un cambio, y aunque no lo comprendía del todo, resultaba innegable que la presencia de Daniela en mi existencia acarreaba una carga que me era imposible pasar por alto. En la semana siguiente, la ausencia de Daniela resonó en mi día a día como un susurro ahogado, un vacío que era imposible pasar por alto. Arrastrándose día tras día, me sentí desorientada frente a la vastedad de la pared recién pintada, reviviendo nuestra charla en un eco lleno de dolor. Las palabras resonaban en mi cabeza como una canción persistente, evocando emociones que desearía dejar atrás. Comprendía lo que debía hacer, sin embargo, la resonancia de la falta resultaba insoportable. Durante la tarde del sexto día, mientras ordenaba la cocina, el sonido de la campanilla resonó, trayendo a mi mente recuerdos que hubiera preferido olvidar. Antes siquiera de tocar la manija, mi corazón comenzó a latir más rápido. Daniela se encontraba allí, con las manos en los bolsillos y una mirada que reflejaba un dilema interno entre sus anhelos y la realidad que conocía. Debemos discutir ese tema. Expresó sus ideas de forma concisa. Lo invité a pasar y él tomó asiento en la mesa de la cocina, mientras yo me quedaba de pie, con los brazos cruzados, tratando de protegerme de la vulnerabilidad de ese momento. Traté de mantenerme alejado. Él inició, con la mirada fija en la mía, como si en ese momento existiera un universo exclusivamente para nosotros. A pesar de saber que no es lo correcto, no puedo resistirme. Siento como si una energía imperceptible me empujara de regreso a este sitio, a pesar de ser consciente de que no es lo correcto. ¿En tu opinión? Sí, en todo momento. Sentí como mi cara se encendía y las palabras se grababan en mi mente una vez más. Continuó con determinación. Comprendo lo complicado que resulta, ya que existen innumerables razones que nos frenan en nuestro camino. Roberto Emargo, tengo la certeza de que no puedo seguir posponiendo el reconocimiento de mis emociones. El poder de su voz me hizo sentir frágil, como si estuviera al borde de algo que no debía alcanzar. Tomé asiento frente a él, esforzándome por organizar mis ideas. ¿Podrías decirme sobre Daniela? ¿Qué hay de mí? Me resulta difícil encontrar las palabras adecuadas para expresarlo. Me embarga un sentimiento de que hay una barrera innecesaria entre nosotros que me afecta profundamente. En todo instante, en cada memoria, la tristeza de lo que pudo haber ocurrido me persigue. Es una carga que no puedo pasar por alto. Comencé, pero él me interrumpió al sujetar mi mano en la mesa. En este instante,
No tengo nada que comentar. Quiero que entiendas lo que siento en lo más profundo de mi ser. La revelación impactó mi ser de manera significativa. Después de mucho tiempo, experimenté la sensación de ser verdaderamente comprendido por alguien. Además de las responsabilidades y tensiones que me rodeaban. El peso del silencio que continuaba era imposible de pasar por alto. Estaba lleno de significados, como si las palabras fueran un lujo que no pudiéramos permitirnos. ¿Dónde está Daniela? ¿Quién? Yo. En pleno proceso de reflexión. En todo esto hay algo novedoso. Sigo tratando de comprender algo, pero al mismo tiempo no logro apartar lo que está sucediendo. Tomó mi mano suavemente, y una sonrisa tímida apareció en su rostro. Charlamos durante mucho tiempo esa tarde, sin prisa, como si todo a nuestro alrededor se hubiera esfumado. Hacía mucho tiempo que no experimentaba una conexión auténtica con otra persona. Esa combinación de temor y anhelo me devoraba por dentro. Al irse finalmente, la falta que había sentido la semana pasada parecía menos intensa. En el ambiente se percibía una energía renovada, una anticipación que me envolvía con fuerza, despertando emociones que desearía dejar atrás, aunque, de cierta manera, me devolvían la sensación de estar plenamente viva. Los días recientes estuvieron llenos de emociones fuertes y desbordantes. El diálogo con Daniela revivió sentimientos que pensaba haber superado, sin embargo, una sensación de duda se interponía entre nosotros. ¿Realmente fue la acción que correspondía a lo que se esperaba de mí? ¿Sería solo un autoengaño de nuestra parte? Daniela empezó a hacer acto de presencia con mayor frecuencia, cada vez presentando una nueva excusa que parecía ocultar algo más significativo. Verificar si el puerto estaba en buen estado o traer algo que considerara necesario para mí. Roberto, embargo, la realidad era incuestionable. Hiroto encontraba una forma de regresar, y así, poco a poco, se establecía una rutina distinta. Resultó ser una sorpresa inesperada, pero la presencia de esa persona aportaba una sensación de ligereza a mi rutina diaria. Durante una tarde soleada, mientras nos encontrábamos en el patio disfrutando de una taza de café, pronunció unas palabras que resonaron en mí, como un susurro imborrable. ¿Ha percibido la forma en que los instantes parecen alargarse y volverse más rápidos simultáneamente cuando compartimos tiempo juntos? Se siente como si el sentido de todo a su alrededor se hubiera desvanecido. Y leve sonrisa se dibujó en mis labios, al mismo tiempo que una calma resignada me invadía. De alguna manera, Daniela lograba transmitir con exactitud todo lo que había en mi interior. Roberto, embargo, persistía en ser escuchado. Era muy joven, con todo a su disposición, mientras yo me hallaba en una etapa en la que la estabilidad parecía ser la única alternativa posible. Comencé a cuestionar la veracidad de lo que estábamos construyendo, tanto para él como para mí. En todo momento junto a él, mi corazón se entregaba cada vez más, al mismo tiempo que la posibilidad de perder lo que podría ser se hacía más evidente. Durante esos días, él mostró una mirada que reflejaba una carga más intensa y profunda. Debo ser honesto, empezó diciendo, su voz resonaba con una carga imposible de ocultar. Siento una fuerte emoción hacia ti, aunque debo admitir que la situación es compleja. Anhelo estar presente en este lugar, aunque siento cierta duda ante lo que esto conlleva en realidad. Un silencio dorado hizo que mi corazón se encogiera. Parecía que él describía con palabras lo que yo trataba de ocultar en mi mente, pero que regresaba una y otra vez para atormentarme. Tomé sus manos y respiré hondo, experimentando la carga de lo imposible. Aquella experiencia tan profunda me dejó con una sensación desagradable de estar solo. Daniela, me hago la misma pregunta sobre el destino al que nos conducirá esto. A pesar de los riesgos involucrados, la determinación por descubrir lo que se esconde supera cualquier temor existente. Y pesada atmósfera se apoderó del ambiente debido al silencio que reinaba. A pesar de ser conscientes del peligro, la fuerza de la atracción nos mantuvo decididos, incluso cuando nos acercábamos al borde del abismo. La fuerza de nuestras experiencias parecía superar todos los obstáculos, aún sin saber cómo afrontarlos. Esa noche, al verlo alejarse, una fuerte emoción me invadió, como si estuviéramos traspasando un límite que no debíamos sobrepasar. No existían compromisos, únicamente la necesidad de experimentar ese momento con toda la intensidad y honestidad que éramos capaces de brindar. Por primera vez en bastante tiempo, me encontraba frente a un futuro lleno de incertidumbre, pero estaba preparada para afrontar cualquier desafío que se presentara, siempre y cuando estuviera a su lado.